Buenas tardes, amados hermanos, qué gusto podernos saludar nuevamente aquí, tomados de la manito del Señor, con el anhelo maravilloso de seguir escuchando al Señor, de entender con el corazón todas las cosas que Dios está permitiendo y hacia dónde nos está conduciendo con todo lo que está permitiendo en este tiempo. Qué hermoso este tiempo para intimar con Dios, para reforzar cada día esa necesidad que tenemos de correr a sus brazos y a su presencia. Un saludo muy especial para todos, deseando que la fortaleza del Señor sea concedida a cada uno de sus corazones y a cada una de sus vidas, y que Dios nos permita mucho en este tiempo meditar en sus cosas, en su palabra, quedar totalmente anclados en Él, de manera que nada nos mueva de estar cimentados sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. De manera que les invito para que iniciemos este tiempo de oración, adoración y palabra, humillando nuestro corazón delante de Él, disponiendo nuestras vidas para pedirle al Señor que nos alumbre con su sabiduría, con su luz. Dice la Escritura que es en su luz donde veremos la luz. Necesitamos la revelación de Dios, que Dios sea el que nos abra esta hermosa palabra y nos deje ver en ella su corazón, y lo podamos percibir en cada porción esa Él, y podamos ver cómo ese corazón maravilloso del Creador es el que está latiendo en cada porción de la Escritura, y cada latir del corazón del Señor lo único que está haciendo es atraerme hacia Él. Así que, amado, le invito para que incline su rostro, cierre sus ojos y oremos con todo el corazón. No simplemente hagamos un acto físico, sino hagamos un acto de corazón. Clamemos a Él. La Escritura dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que, amados, les invito para que clamemos al Señor juntos. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa hora, que nos das la oportunidad preciosa de acercarnos a ti, que nos das este regalo precioso de venir a tus brazos y a tu presencia, de acercarnos a la fuente de agua de vida, que eres tú, Señor, donde va a ser saciada nuestra sed, donde esta necesidad que hay en mi corazón va a ser saciada por tu poder, por tu presencia, por tu vida, oh Dios de los cielos, porque ciertamente nada en este mundo saciará, pero tú has dispuesto, Dios de los cielos, que sea tu vida la que me sacie, que sea tu vida la que me llene, que sea tu aliento el que me dé vigor, Señor. Y aquí estamos en esta tarde reunidos, Señor, desde diversos lugares, Señor precioso. Padre, haciendo de nuestros hogares altares para ti, Señor. Nos has convocado, Dios, como iglesia, para que no dependamos de una ceremonia en un lugar específico, sino para que ahora, oh Dios, el deseo de tu corazón se plasme en nosotros, y es que cada uno de nuestros hogares sea un altar, sea un lugar de adoración. Señor, que sea un lugar, Padre de los cielos, donde tu presencia es deseada, donde tu presencia es anhelada, Dios de los cielos, donde tú en verdad no eres un invitado de nombre, no eres un invitado de rótulo, eres un invitado de honor, el invitado más importante, y al que queremos atender y para quien queremos estar dispuestos con todo nuestro corazón. Señor, te rogamos, Padre, que nos des corazón en este tiempo para tus palabras, que nos des corazón para entender, oh Dios de los cielos, que no tomemos a la ligera, Señor, los momentos que nos estás dando, que no los tomemos de manera superficial, sino que nos des la gracia, Señor precioso, es de ser llevados más profundos, oh Dios de los cielos, de ser llevados a un encuentro vivencial contigo, amado Dios, donde te hagas tan real para mi corazón, para mi vida, oh Dios de los cielos, donde podamos vivir estos momentos, Dios, en los que nos estás llamando a lo íntimo, Señor, de una manera extraordinaria, precioso Dios, donde podamos decir, Señor, como Señor expresó el salmista, al poder tener ese acceso hasta el lugar santísimo, para decir: todas tus olas y todas tus ondas han pasado sobre mí. Un abismo llama a otro abismo a la luz de tus cascadas, Señor. Allí donde todo se hace tan profundo, allí donde todo se hace tan intenso, allí donde todo se hace tan extraordinario, Dios de los cielos, allí donde perdemos la vista de todo lo externo y ponemos la mirada, Señor, es allí en ti, Señor precioso, donde todo nuestro corazón está puesto en ti, que eres nuestro Dios, nuestro buen Señor y nuestro Salvador, Padre.
Danos corazón para tu palabra. Haz de nuestro corazón una buena tierra, donde tu palabra dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Donde se ha quitado la dureza de nuestro corazón. Donde sea, Señor, limpio nuestro corazón de espinos y de cardos. Donde se han quitado los pedregales, Señor. Todo aquello, Señor, que hace mi tierra o mi corazón, Señor, no apto para tu palabra. Y lo hagas buena tierra, Señor. Esto solamente es un milagro que tú puedes obrar. Haznos en este tiempo buena tierra, Señor. Tierra que dé el fruto que glorifique tu nombre. Como lo has dicho en tu palabra, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En que estemos inundados de la vida tuya, Señor, y cada día seamos conformados a tu imagen y a tu semejanza. Señor, queremos levantar este cántico, Señor. Queremos, Señor, unirnos, Dios de los cielos, en esta adoración y, Señor precioso, contemplarte en la hermosura, en la belleza, en lo precioso de tu santidad. Así que te invito allí donde estás, amado hermano, para que puedas escuchar esta adoración y podamos pensar en lo que expresa esta letra, en lo que expresa estos salmos allí expresados en música al Señor, lo que Él es para nosotros, y que mientras interiorizamos, mientras ponemos allí el entendimiento, como dice la Escritura, que no solamente lo hagamos con el Espíritu, sino también con el entendimiento. Que podamos también entender lo que expresamos cuando cantamos, cuando decimos al Señor y expresamos la obra tan maravillosa que Él ha hecho y la que hace que nuestro corazón esté asombrado de una manera extraordinaria. Así que levantemos el corazón y adorémosle con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. So
Qué bueno, amados hermanos, poder adorar al Señor y poder tener esta gran esperanza de que Cristo nuestro Rey resucitó, de que tú, Señor, venciste la muerte y el pecado para darnos vida eterna y para darnos salvación, Señor. Cuán agradecidos estamos, precioso Dios. Danos ojos para ver a ese que resucitó, al que venció la muerte, al que venció el pecado, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Por eso clamamos, oh Dios, una y otra vez, Señor, que quites la dureza de nuestro corazón, que quites los impedimentos que hay en nosotros para poder verte a ti, Señor amado. Aquello que cega nuestros ojos, aquello que hace sordo nuestros oídos, aquello que hace insensible nuestro corazón frente a ti, Señor. Por favor, Padre, te clamamos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón que nos hagas sensibles, Señor, a tu presencia. Haznos sensibles, Señor, a la manifestación hermosa de lo que tú eres. Danos ojos para verte, danos oídos para oírte y danos corazón para amarte, Señor, porque es el diseño tuyo, ese es, Señor, la forma en que nos hiciste y cómo nos formaste. Así fue que nos diseñaste, oh Dios. Para esto fue que nos creaste. Por eso, Señor amado, cada vez que nos negamos a venir a tus brazos, oh Dios, lo único que hay es una total insatisfacción en el corazón. Porque fuera de ti, Señor, aunque alcanzáramos el mundo entero, estaríamos completamente insatisfechos, como dice tu palabra. ¿De qué le sirve al hombre que gane el mundo entero y se pierda su alma? Señor amado, permítenos encontrar la plenitud en ti, la saciedad, la llenura,
de nuestro corazón en ti, Señor. Tú eres la fuente que sacia, oh Dios. Que todo mi corazón se sacie en ti. Y el corazón de cada una de las personitas, Señor, que podemos estar escuchando en este tiempo tu voz, se ha ensanchado para poder, Señor precioso, escuchar el dulce susurro de tu voz, llamándonos a venir en pos de ti, Señor. Padre, ponemos en tus manos esta palabra y rogamos que a través de ella nos hables y nos dirijas y nos sigas instruyendo y nos sigas enseñando acerca de todo el propósito y de toda la voluntad tuya, Señor. Por favor, danos sabiduría de lo alto, que no sean, Señor, nuestras palabras, sino la tuya, que no sea nuestra opinión, sino la tuya, Señor amado. Que seas tú el que dirijas, que seas tú el que nos instruyas y nos enseñes, Señor. Como expresó aquel Job, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y es lo que anhelamos, Señor, que seas tú el que nos estés enseñando, que seas tú el que nos esté hablando y seas tú el que nos estés instruyendo, precioso Dios, en tu camino. Por favor, guíanos a través de esta hermosa palabra. Te bendecimos en el glorioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Qué hermoso y precioso, amados, poder entender a lo que Dios nos está llamando y la convocatoria tan extraordinaria que Dios está haciendo a cada una de nuestras vidas en este tiempo. Dios nos está nos está llamando a salir de una vida puesta en las cosas efímeras y pasajeras y nos está trayendo a poner la mirada y el corazón en lo eterno, que es Él. Dios no está buscando una simple relación contigo. Dios no está buscando simplemente que le regales unos minutos de tu vida. ¿Qué tiempo de tu vida sobra para darle a Dios? ¿Qué tiempo de tu vida queda para darle a Dios? Porque así hemos vivido la mayor parte del tiempo, ocupados en tantas cosas. Y si sobra tiempo, pues algo le dedicaremos a Dios como si Él necesitara de nuestras migajas. Y no nos damos cuenta que lo que necesitamos no es ofrecerle nuestras migajas, sino comer de Él, alimentarnos de Él. Porque Dios no es el que tiene necesidad de nosotros, somos nosotros los que tenemos necesidad de Dios. Dios y nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios lo único que hacemos es perecer y morir. Lo único que hacemos es decaer en nuestro caminar. Por eso hay una gran necesidad y te animo con todo mi corazón, te exhorto a que atendamos al llamado precioso que Dios nos está haciendo, a esta convocatoria de buscarle no solamente por ahora. Dios, dispongamos el corazón. La urgencia de buscar no es simplemente porque hay una adversidad en el camino o porque hay un asunto que al hombre se le sale de las manos. Nuestra necesidad de buscar a Dios es porque necesitamos vida y la vida solamente está contenida en Él. La vida solamente está contenida en Él, en el Dios eterno y maravilloso. Todo lo que sale de Él imparte vida. Todo lo que es tocado por Él se llena de vida. De manera que lo que necesitamos es un toque sublime y extraordinario de Dios. Y es lo que necesitamos clamar en nuestros hogares. Una manifestación hermosa de su presencia que nos llene, que nos haga rebosar, que nos inunde de una manera extraordinaria de todo lo que Él es. ¿Qué le dijo el Señor a Israel en el desierto? Lo sacó de Egipto y mientras lo llevaba por el desierto, le dijo el Señor a Israel qué es lo que quería con ellos. Él les dijo, yo lo que quiero con ustedes no es un simple caminar, no es un simple encontrarnos de vez en cuando. Lo que quiero vivir contigo es una relación intensa de todo tiempo, de todo lugar, de toda circunstancia, de todo momento. Acompáñame allí un momento a Deuteronomio capítulo número 10, en el versículo número 12. Mira cómo el Señor le habla con tanta claridad a Israel y cómo nos habla con tanta claridad a nosotros, porque aquello que Dios en este momento le expresó a Israel
Es el deseo que una y otra vez Dios nos ha venido expresando. Un deseo de atraernos a una relación profunda con Él. No a cualquier relación, a una relación donde Él sea el todo y en todos. Donde Él sea el que sacia y el que llena el corazón de una manera extraordinaria. Dice Deuteronomio 10:12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y mira lo hermoso, y que lo ames. Qué hermoso. El vínculo más alto por el que Dios nos ha atraído hacia Él. No hay nada que sea o produzca una unión tan fuerte como el amor. El amor de Dios. No estamos hablando del amor humano, estamos hablando del amor de Dios. Y si quieres ver cuánta es la medida del amor de Dios, es inmedible, es imposible poder calcular cuál es el alto, el ancho, cuál es la longitud y cuál es la profundidad de este amor, porque dice la Escritura que excede a todo conocimiento, que sobrepasa todo razonamiento. El más profundo razonamiento humano no puede explicar el amor de Dios, porque es tan descomunal que es inexplicable, es indescriptible, es incomparable, es extraordinario. Así es el amor del Señor. Y el Señor dice, es que yo lo que quiero que tú y yo vivamos es una relación de amor, que ames, que lo ames, es lo que dice acá. Y que sirvas a Jehová tu Dios, y mire cómo lo dice, que lo ames y que le sirvas ¿cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Se da cuenta lo que Dios quiere? Dios no quiere una relación fría y distante. Dios no quiere una relación de momento. Dios no quiere una relación simplemente emocional o de circunstancias o de picos. Dios quiere es una relación intensa, que vaya creciendo, que cada vez se vaya haciendo más fuerte en ese vínculo que Él ha dado, que es su amor, y es el vínculo perfecto, el vínculo irrompible, el vínculo permanente, que hace que nuestras vidas puedan permanecer en Él. Amados, no podemos perder esto de vista para poder seguir ahondando en todos estos temas, en los que se hace tan necesario que en este tiempo meditemos. Porque hemos venido hablando de cómo Dios permite tempestades, o muchas veces provoca tempestades, como la que le sucedió a Jonás. La tempestad de Jonás la levantó el Señor, pero tenía un propósito. Ahora veníamos estudiando la última tempestad que ocurrió allí a Pablo, juntamente con todas las personas que iban en aquella barca. Y quiero que recordemos un momento aquellas palabras. Si quiere, vayas ubicando por favor ahí en Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 27, en el versículo número 21. Solamente recordamos algo para continuar con el tema, porque recordamos cómo zarparon, aun cuando las condiciones meteorológicas eran contrarias, y lo aconsejable habría sido no iniciar ese viaje, pero aún así lo iniciaron y el viaje se hizo difícil. Se levantó una tormenta no pequeña que no duró solamente un poco de tiempo, duró muchos días. Muchos días duraron sin ver el sol. Vaciaron la barca de su carga, botaron los aparejos. Realmente fue una situación angustiante donde aún el apóstol Pablo expresa que ellos vieron la condición tan difícil que llegaron a perder la esperanza de conservar la vida con ellos. En medio del mar, ¿de dónde se podían aferrar? Si la barca en medio del mar se destruía, ¿a qué podían apegarse? ¿De qué podían aferrarse? No había forma, no había en este momento tal vez los equipos de rescate modernos que pueden llegar en cuestión de horas a un lugar, y aún los equipos que existen al presente frente a condiciones climáticas, pues muchas veces tienen que esperar a que las condiciones mejoren un poco para poder acceder a ciertos lugares. De manera que ellos aún perdieron la esperanza de conservar la vida. Pero en medio de todo esto vino una palabra del Señor, una palabra hermosa, preciosa, que es allí en el versículo número 21, donde quiero que
que se ubique conmigo y me acompañe a leer, porque dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. O sea, está hablando algo muy especial de parte del Señor, porque mire lo que dice el verso 23. ¿De dónde sacó aquello que está expresando Pablo? Esa exhortación con la que les está llamando a cobrar ánimo, ¿de dónde vino? ¿De dónde prodijo? ¿De dónde se produjo? No olvide que la Escritura dice que la fuente de la consolación es Dios, la fuente de la misericordia es Dios. Por eso dice la Escritura que Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En hebreo la palabra padre significa originador, de donde sale, de donde procede. La consolación procede de Dios. Y aquí viene un consuelo maravilloso en el verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Y mire lo hermoso, hay algo que tiene claro el apóstol Pablo: de quién es su vida, a quién le pertenece. Recuerda que leímos ahora al inicio en Deuteronomio: ¿qué quiere el Señor de nosotros? Una relación de fuego, apasionada, intensa, una relación de amor ardiente, una relación candente en nuestro corazón con el Señor, donde nuestro corazón está ardiendo por estar con Él, por conocerle, por disfrutar de su presencia. Y aquí una vez más lo vemos. Pidió el Señor en Deuteronomio que ames a Jehová, que le sirvas de todo tu corazón y de toda tu alma. Y ahora mire lo que dice aquí el apóstol Pablo, sintiendo que así está su corazón en relación con Dios, porque dice: ¿de quién soy? ¿Y a quién sirvo? Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, verso 25, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿De dónde estaba él trayendo la tranquilidad? ¿Y de dónde estaba trayendo el ánimo? ¿De dónde estaba trayendo esta exhortación para todos, para que cobraran ánimo, esperanza en su corazón? De Dios. Dios fue la fuente de donde se originó. Y él dice: y yo confío en que todo esto va a ser como Él me ha dicho. No olvide, como Dios ha dicho, no como a mí se me ocurrió, no como yo quiera pensar, no como yo lo quiera abordar, no, como Dios lo expresó, como Dios lo manifestó. Dios trajo una palabra para sostenerlos y para sustentarlos, para ayudarlos y para fortalecerlos de una manera sobrenatural. No olvide que el Señor nos ha llamado a vivir por fe, no por vista. Vivir por fe es vivir con la confianza puesta en Dios. Es vivir con la esperanza de que Dios es nuestro sustento, de que Dios es nuestra vida. No olvide, lo veíamos en el tema anterior, que no es una confesión positiva, que no es un pensamiento positivo, porque esto procede de la mente, sino que la fe que procede de Dios, porque es don de Dios, nos lleva a mirarlo a Él. Y que la esperanza es una confianza apasionada en el Señor. Un deseo ferviente por quién es Dios. Y allí es donde descansa nuestro corazón. Y allí es donde descansa nuestra vida. Si estos que iban en esta barca ponían la mirada, era en la barca, ya se había dicho y se había advertido que esa barca se iba a destruir. De manera que el Señor no estaba llamándolos a poner la mirada en la barca, sino la mirada en la vida. Era donde Dios los estaba llamando a poner la mirada, donde Dios los estaba llamando a poner el corazón. No olvide, la vida es lo eterno, la barca es lo temporal. Dios no nos llamó a poner la mirada en lo temporal. Hemos visto, se desvanece.
Nos ha llamado a poner la mirada en lo eterno. No olvidemos, en el huerto del Edén, el diseño de Dios para el ser humano fue que Dios creó al hombre con la mirada puesta en lo eterno. Y que cuando el hombre abandonó a Dios para poner su mirada en lo temporal, empezó el fracaso del hombre. No el fracaso de Dios, porque Dios jamás ha fracasado. El fracaso del hombre, cuando Dios dejó la fuente, como dijo el Señor, y lo repitió a Israel. Ustedes han hecho dos males. Me dejaron a mí fuente de vida eterna. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejamos de mirar lo eterno, que es lo que trae plenitud, lo que sustenta, lo que llena. Y empezamos a mirar lo temporal, que es lo que nos sacia, que es lo que nos llena, que es lo que no trae plenitud, que es lo que no hace que el hombre esté completo, que es lo que hace que el hombre no esté lleno de plenitud. La plenitud viene de Dios. Dios creó al hombre y en el huerto del Edén el hombre fue puesto en una plenitud porque estaba con la mirada puesta en lo eterno. Y cuando con la mirada puesta en lo eterno vemos lo temporal, entonces ya hay una mirada muy diferente. Porque todo lo vivimos es en relación con aquello eterno. No olvide, lo eterno es Dios, lo temporal es todo lo creado. Todo lo creado es temporal. De manera que ¿a dónde nos está llevando Dios de regreso? A quitar la mirada de lo temporal, porque hemos puesto la mirada muchas veces en el lugar equivocado. Y Dios está haciendo que nuestra mirada se vuelva a Él, que nuestra mirada vuelva a correr a sus brazos y a su presencia. Dios nos está haciendo una llamada bien tremenda, porque no se trata de salir al otro lado. Aquí la invitación para los que estaban enfrentando esta tormenta, no se trata de salir al otro lado sin haber sufrido ninguna pérdida, sino se trata de salir al otro lado conservando la vida, si así Dios lo dispone, si así es la voluntad del Señor, conservando la vida. Porque de nada nos sirve pasar un trayecto sin haber perdido nada, pero tampoco sin haber obtenido nada. Y realmente Dios lo que quiere es que obtengamos la vida. Él ha dispuesto a los sedientos, venid a la sal. Nosotros hemos buscado en qué saciar nuestro corazón y muchas veces no hemos identificado que la sed que hay en nuestro corazón es sed de Dios. El Señor dijo que en los postreros días vendría hambre y no de pan, sed y no de agua, sino hambre y sed por la palabra de Dios. Y no estamos hablando de letra, estamos hablando de vida, porque la palabra viva es Jesús. Él es el verbo. Y el verbo es acción, el verbo se hizo vida. Cristo estuvo entre nosotros, se manifestó en medio de nosotros para hacer cercana la vida que Dios quiere poner sobre cada uno de nuestros corazones. La vida que Dios quiere poner en ti. Amado, lo que te hace falta es más de Dios en el corazón. Lo que me hace falta a mí es más de Dios dentro de mi corazón. El Señor llega en medio de una familia que está triste. Están agobiados porque han sufrido una pérdida. Uno de sus hermanos ha muerto, ha fallecido. El nombre de aquel hombre que ha fallecido es Lázaro. Y tiene sumamente golpeado el corazón de dos de sus hermanas. Esta muerte, de María y de Marta. Jesús llega al escenario y Marta sale corriendo al encuentro de Jesús, pero ella sale y el corazón de ella está tan golpeado porque no identifica algo. Nuestro corazón es muy golpeado cuando no identificamos cuál es la fuente. Claro que siempre nos va a dar tristeza que alguien fallezca, que pasen situaciones donde podamos sufrir pérdida. Pero amados, lo más tremendo no es sufrir la pérdida de un ser querido. Lo más tremendo no es sufrir la pérdida de algo material. Lo más tremendo es no entender cuál es la fuente de la vida. Esa sí es una verdadera pérdida para el corazón, porque no solamente es una pérdida en esta tierra, sino que puede convertirse en una pérdida eterna en nuestras vidas y en nuestro caminar. Aquella mujer sale al encuentro y ella está sumamente golpeada y le dice: maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, no habría fallecido. Si hubiera llegado a tiempo, el Señor llegó justo a tiempo. Pero era necesario que esa situación desnudara algo.
La vida no está en Lázaro. Marta, tú no puedes sentir que te mueres porque Lázaro murió. Porque la vida no está en Lázaro. Acompáñame un momentico allí a Juan, capítulo número 11. Y te vas a dar cuenta. Tal vez hay muchas cosas que ahora no se pueden hacer. Y hay muchos que pueden sentir en casa que están desfalleciendo porque muchas cosas que antes hacían ya no se pueden hacer y no se sabe durante cuánto tiempo. Pero amado, qué bueno que todo este tiempo nos sirva para desligarnos de tantas cosas y para aferrarnos con todo el corazón a Dios. Para darnos cuenta que nos hemos aferrado a cosas que nos llenan el corazón, pero que ahora llegó el tiempo de volver a la fuente, de dejar aquellos cántaros temporales y volver a la fuente de vida eterna. Juan, en el capítulo número 11, en el verso número 21, 11, Juan, capítulo número 11, en el verso número 21, mira lo que dice. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué dolor la muerte de mi hermano, qué tristeza. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Cómo está el corazón de Marta? Desconsolado. Ninguna palabra que le digan le levanta el ánimo, le fortalece. Ella está desfalleciendo en su corazón, pero está desfalleciendo porque tiene la mirada puesta en el lugar equivocado. Está mirando más a Lázaro el muerto que a Jesús el vivo. Está mirando más a aquel que perece que a aquel que da la vida. Y allí es donde nuestro corazón va a decaer mucho, si miramos en el lugar equivocado. Pero qué hermoso que en este escenario Dios está llevando a Marta a que ubique su mirada en el lugar correcto, en la dirección correcta. Miren lo que dice el verso número 25. Jesús con mucha claridad le quiere indicar algo a Marta, y algo que necesita estar marcado en nuestro corazón, algo que necesita ser escrito por la mano de Dios en nuestras vidas para que se vuelva algo imborrable dentro de nosotros, algo que ninguna situación nos haga ni siquiera que se manifieste la más mínima duda frente a esto. Porque mire lo que dice el verso 25, palabras preciosas y poderosas estas. Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Qué poderoso. Yo soy la resurrección y la vida. Mire, la vida para ti, Marta, no es Lázaro, aunque lo amas. La vida soy yo, Jesús. Esa es la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Él está diciendo: Marta, sé que te duele y te entristece que Lázaro haya fallecido, pero en Lázaro no está la vida. La vida está en mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, que vivirá. Qué promesa más extraordinaria. Qué palabras más profundas las que el Señor le está manifestando. Amado, no sé hacia dónde estés mirando y cómo esté en este momento el lamento de tu corazón. Hoy se escucha un lamento general. Y el lamento general no es precisamente por el COVID-19. El lamento general no es por cuántos muertos están sucediendo. El lamento general es el bolsillo, las finanzas, la economía. Ay, la economía se está viniendo al piso. ¿Cómo podemos hacer si todo está quieto? Y estamos aporreados en eso y sentimos que desfallecemos. Pero ¿sabe por qué? Porque hemos puesto tanto nuestro corazón en las posesiones que nos las tocan y sentimos que desfallecemos. Cuando las posesiones, como una roca, son tan frías y tan inertes que no pueden producirnos nada. Te pueden dar una comodidad, pero no te pueden dar vida. Porque la vida la da es un ser tan sublime y maravilloso como el Señor Jesucristo. ¿Qué quería indicarle Jesús a Marta y aún a los que estaban escuchando allí de una manera tan tremenda con lo que el Señor les estaba expresando? Que la vida no está en las cosas, la vida está en Jesús.
La vida no está en lo que hacemos, porque sentimos que, ay, no estoy produciendo nada, no estoy haciendo nada, y siento como que la vida se me va. La vida no está en lo que hago. La vida está en Jesús. La vida no está en lo que acumulamos, porque ahorita tal vez muchos que trabajaban fuerte y tenían la oportunidad cada mes de recoger y ya no recogen, entonces sienten que ya no tienen vida. La vida no está en lo que acumulamos, la vida está en Jesús, amados. La vida no está en lo que logramos, porque ahorita ¿qué se puede hacer? Los que juegan fútbol están quietos en casa. Los que participan en competencias, las competencias han sido aplazadas. Y si la vida que esperaban era el logro que iban a tener allí, eso se detuvo, entonces se les desvanece la vida. La vida no está en los logros, amados. La vida está en Jesús. Y eso se lo declaró de una manera contundente el Señor a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que pone la mirada en mí, el que se une conmigo, el que se relaciona conmigo, va a recibir vida, vida nueva, vida abundante. Jesús lo ha dicho. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué maravilloso. Para que tengamos de Él sin medida. Entonces tenemos que mirar, amados, hacia dónde estamos corriendo, para que no terminemos corriendo una carrera que no nos está llevando a ningún lugar. Podemos alcanzar muchas cosas, pero lo que alcancemos puede ser una carrera sin propósito en nuestras vidas, una carrera sin realmente un objetivo claro en nuestro caminar. Pueden haber esos objetivos naturales, pero realmente Dios dispuso que nuestra vida sea para un encuentro con Él. Y aún todo lo que está haciendo ahora es una misericordia extraordinaria. Dios está propiciando todos estos espacios para que tú te encuentres con Él. No podemos seguir viviendo alejados de Dios. No podemos seguir viviendo distantes del Señor. No podemos seguir viviendo una relación ahí superficial, donde tenemos a Dios en nuestros labios, pero lejos de nuestro corazón. Donde muchas veces estamos cerca de las cosas que se hacen para Dios, porque aún a veces estamos siendo partícipes de ser llamados creyentes o cristianos, y estamos participando de muchas cosas, pero no de la vida de Dios. Y es allí donde Dios nos está llamando. Aunque la nave sufra pérdida, pero que obtengamos vida. Y esa vida proviene de el Señor. La Escritura narra un ejemplo bien tremendo. Allí en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, si me acompaña allí, al segundo libro de Samuel, en el capítulo número 18. Una cosa que pareciera causar risa y uno pudiera mirar y decir, qué tonto que esta persona haya actuado de esta manera. ¿Por qué una persona puede actuar de esta manera tan tonta, de esta manera tan irracional, de esta manera tan incomprensible? O sea, ¿cómo no percibió la diferencia? Pudiéramos decir, cuando leamos esta historia que vamos a leer a continuación, ahí en 2 de Samuel, capítulo número 18, ubíquese ahí conmigo en el versículo número 19. Lo pongo en contexto de la historia rápidamente, porque lo que narra aquí la Escritura es que había un acontecimiento en relación con Absalón, uno de los hijos del rey David, que se había levantado contra el trono, y ciertamente había una lucha entre los generales de David y las personas que estaban apoyando a Absalón. En medio de esa situación se da la muerte de Absalón. Y lo que se hace ahora necesario es hacerle llegar a David, el rey, la noticia de que aquel que era su enemigo, su propio hijo se había convertido en su enemigo, había sido muerto. Pero no era como una noticia que alegrara, sino iba a ser también una noticia que iba a causar tristeza, porque lo que deseaba David no era la muerte de su hijo. Lo que David deseaba era que su hijo recapacitara de su camino. Pero murió Absalón, y lo que ahora hay es llevarle la noticia al rey. Y dice en el verso número 19, aparece un hombre de nombre Ahimaas. Y dice entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Y respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas,
las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. ¿Qué quiere? Hay más. Correr a llevar una noticia, pero ¿qué se le está indicando? Que no es el momento de correr. Y lo vamos a entender por qué. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. ¿Quién iba con el mensaje? El etíope. Y hay más, que era el que se ofreció para ir. Sigue insistiendo y dice en el verso 22, entonces hay más. Hijo de Sadok volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaaz por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. O sea, salió a correr con ganas, iba con entusiasmo, iba con deseos, sí. El asunto es cuántas veces estamos corriendo una carrera donde el solo entusiasmo no sirve, donde el solo ánimo no sirve. Lo que necesitamos es tener claro hacia dónde estamos corriendo y hacia dónde nos estamos dirigiendo en nuestro caminar. Porque si pasa ahí más adelantico al siguiente verso, versículo número 28, nos vamos a dar cuenta cómo en el verso 28, Ahimaaz pasó al etíope, corrió con diligencia, con rapidez, pero corrió una carrera sin propósito. Llegó a un lugar, llegó a un destino sin saber para qué había corrido. Una carrera vana dentro de su vida. Porque dice acá el verso 28, entonces Ahimaaz, cuando llegó y se puso delante del rey David, dijo en altavoz al rey, paz. Tal vez llegó agitado, estaba tratando de tomar al aire para haber pasado a un etíope, que normalmente son hombres capacitados para carreras de largo trecho. Llegó este Ahimaaz tan agitado, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mí, Señor, el rey. Y el rey dijo, está él dando el mensaje. Y el rey le pregunta, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaaz respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Llegó hasta donde el rey David, corrió y tenía que venir a traer un mensaje. Cuando le preguntaron cuál es el mensaje que trae, dijo, yo vi allá un alboroto, vi que allá estaba sucediendo algo, pero no sé qué era lo que estaba aconteciendo. Qué tremendo pegar una carrera de estas sin propósito, o sea, correr por correr. Y cuántas veces en esas carreras como esta, que pudiera mirar uno y decir, hay más que tonto, correr así. Pero cuántos tontos así, cuántos hemos actuado tontamente en muchos aspectos de nuestras vidas, que hemos corrido una carrera muchas veces sin propósito en nuestras vidas, por poner el corazón en el lugar equivocado, por poner el corazón en el lugar que no corresponde. Miremos este ejemplo tan tremendo que pudiéramos encontrar, y pareciera que este ejemplo fuera moderno, pero es tan antiguo. Porque un hombre quería llegar muy alto, pero quería llegar muy alto, quería alcanzar el clímax de la vida, o sea, entender todo lo que es la vida y alcanzarlo y lograr. O sea, quiero experimentar realmente la vida dentro de mi corazón, quiero experimentar la vida dentro de mi ser. Y empezó a subir una primera escalera, la escalera del conocimiento, la escalera de la sabiduría. Y después de mucho esfuerzo y de mucha dedicación, llegó a la parte alta, llegó hasta el último escalón de la escalera del conocimiento y de la sabiduría. Y cuando llegó allá arriba, con toda la expectativa que iba, llegó al último escalón. Y cuando llegó al escalón, se dio cuenta que el último escalón de esa escalera no conducía a ningún lugar.
no conducía en ninguna dirección. De manera que después de todo su esfuerzo se bajó decepcionado de aquella escalera. Y encontró otra y emprendió un viaje en ella, la escalera de la riqueza. Y trabajó tan fuerte y trabajó tan dedicado que cuando llegó a la parte alta de la cima, nuevamente encontró que cuando llegó al último escalón de aquella escalera, se dio cuenta que aquella escalera donde había puesto tanto esfuerzo para acumular riqueza, tampoco conducía en ninguna dirección. De manera que bajó de aquella escalera y tomó otra escalera. La escalera que ahora tomó es la escalera del placer y probó todo cuanto era posible y se dio gusto en todo cuanto pudiera. Y cuando llegó a la parte alta, después de haber probado y ensayado todo, llegó hasta la escalera y cuando creyó hallar la vida, se encontró que esta escalera tampoco conducía en ninguna dirección. De manera que descendió y tomó otra escalera, la escalera de la fama. Y empezó a escalar, puso mucho esfuerzo, se preparó, subió y empezó a ascender. Cuando llegó a lo alto de la escalera, se encontró que aquella escalera llamada fama tampoco conducía a ningún lugar. Entonces corrió tras el conocimiento, corrió tras la riqueza, corrió tras el placer, corrió tras la fama. Y cada vez que llegó al final, se dio cuenta que todo el esfuerzo y la dedicación no lo conducían a ningún lugar. Y cada vez que llegaba a la parte más alta de la escalera, ¿sabe qué es lo que exclamaba este hombre con todo su corazón? Y apenas le diga la frase que exclamaba, se va a recordar quién fue el que experimentó todas estas cosas. Porque cada vez que llegaba a la cima de una de estas escaleras y estaba ya en lo alto, después de todo ese esfuerzo, y se daba cuenta que esa escalera no conducía a ningún lugar, su expresión era vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Cuántas cosas probó Salomón para ver si en ellas había vida? Y en ninguna. Se hizo de estanques, se hizo de músicos, se hizo de casas, se hizo de toda clase de cosas, y ninguna de ellas. Lo único que pudo concluir es todo es vacío. O sea, son carreras vanas. Y no estoy diciendo que con esto no seas responsable, que con esto no asumas las cosas que tienes que hacer. Lo que te estoy diciendo es que en ninguna de ellas está la vida. Le dedicamos tanto esfuerzo pensando que ellas nos pueden dar la vida y muchas veces después terminamos decepcionados porque solamente consumieron nuestras fuerzas, pero no pudieron darnos aquello que nuestro corazón está clamando con intensidad, y es vida. Mi corazón ha dicho de ti, dijo el salmista, buscad mi rostro. Lo que está clamando nuestro corazón es que busquemos el rostro de Dios. Porque toda escalera que emprendamos, puede ser que lleguemos allá al final. Y cuando lleguemos allá al final nos vamos a dar cuenta que todo el esfuerzo no nos condujo en ninguna dirección. Eso no pudo traer plenitud a nuestras vidas. Pero qué hermoso cuando Cristo vino a mostrarnos el camino que nos conduce a la plenitud. El camino que nos conduce a Él. Por eso hemos sido llamados para ser llevados de regreso al Señor, para ser llevados de regreso a sus brazos, para ser llevados al diseño original, ser sacados de tener la mirada puesta en lo temporal, llámese riqueza, llámese salud, de tener la mirada en lo temporal, llámese placer, llámese fama, llámese conocimiento, llámese renombre, llámese logros. Estoy diciendo que no puedas todas esas cosas. Lo que te estoy diciendo es que ninguna de ellas te puede dar vida. Es muy diferente. Cuando hayas la vida y en eso que Dios te permite, lo que haces es manifestar esa vida para dar a conocer que Cristo es el todo. Qué diferente, qué hermoso. Dios le permitió a otro hombre ser rey, como David. Pero en lo que Dios le permitió, el único anhelo que él tenía era construir casa para el Señor. El único deseo, porque él entendía que mejor es un rincón en la casa de Dios, que mejor es un día en sus atrios, que mejor es un momento en su presencia, que nada se compara a eso, que ningún logro, alcance, fama, reconocimiento, riqueza, tiene el valor que tiene la presencia de Dios. Y ese es el valor que hemos tenido en poco.
cuán en poco hemos tenido la vida de Dios en nosotros. La hemos tenido como un amuleto más. El nombre de Jesús se ha vuelto el amuleto que tenemos en nuestros labios. Simplemente queremos es alcanzar la fama, las riquezas, los honores y alcanzar logros, y simplemente le ponemos como añadido en el nombre de Jesús. Y lo que se ha vuelto el nombre de Jesús es un añadido en nuestras vidas y no el todo de nuestros corazones. Por eso Dios ahora está desbaratando todos los añadidos para que Él se convierta en el todo de nuestro corazón, para Él convertirse en el todo de nuestras vidas, porque ese es el diseño original de Dios para nosotros, para nuestros corazones y para nuestras vidas. Amados, nosotros tenemos una gran esperanza, y esa gran esperanza es en el Señor. Y tenemos una gran esperanza porque la vida no termina aquí. Por eso no hablamos en términos de lo temporal. Tenemos que mirar la vida en términos de lo eterno, de lo dispuesto por el Señor. Acompáñenme allí en su Biblia, en 1 de Corintios, capítulo número 15, en el versículo número 16. 1 de Corintios, capítulo 15, en el versículo número 16. Y esto es bien hermoso y bien poderoso lo que dice todas estas palabras, que necesitamos clamar a Dios que las grabe de una manera profunda en nuestro corazón. Mira lo que dice la Escritura en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, si no hubiera vida, cuando cese nuestra existencia sobre la tierra, pues vano sería la búsqueda de Dios, vana sería la consagración a Dios, vano sería mirar lo eterno. Pues si todo termina, el día que morimos, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no es así. El apóstol Pablo está corrigiendo algo tras lo que los corintios estaban desviando y haciendo que su vida perdiera de vista al Señor. Porque mire lo que dice el verso 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Verso 20, mire donde aparece lo poderoso: mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Qué marca la diferencia del cristianismo con todo lo demás? Que todo lo demás tuvo quien anunciara un camino, pero el único que resucitó fue Cristo. El único que podemos decir que su tumba está vacía, que visitan la tumba vacía de Cristo. En muchos lugares visitan los huesos, visitan los recuerdos, pero nosotros visitamos el recuerdo de la tumba que está vacía, de la tumba que estuvo un día ocupada, pero el que la ocupó venció la muerte. Y aquella tumba tuvo que ser desocupada porque la muerte no pudo permanecer allí. Y solamente recordamos que la tumba está vacía porque Él resucitó, porque Él está vivo. Por eso nuestra esperanza de vida eterna es una esperanza extraordinaria. Mas ahora, verso 20, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto, versículo número 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Miren lo tremendo, esto es hermoso. En Adán heredamos la muerte. Por eso todos, tarde que temprano, no sabemos si en días, meses o años, todos un día vamos a enfrentar lo que ya enfrentó Adán: la muerte física. La muerte donde su cuerpo va a cesar su existencia sobre la faz de la tierra. Pero mire lo hermoso, de Adán heredamos esa muerte, pero de Cristo heredamos la resurrección, que después de muertos tenemos vida. Y que después de muertos vamos a vivir con el Señor, después de que cese la existencia de este cuerpo. Pero vamos a estar en la gloria ¿de quién? Del Señor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, dice el verso 22, todos serán vivificados. Esto es hermoso, esto es hermoso. Y esto tiene que afectar, estas palabras tienen que afectar nuestra vida
hoy en día, en el presente en el que estamos viviendo, en las circunstancias en las que nosotros estamos enfrentando. No olvide, veíamos la semana en la enseñanza anterior que mejor es estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Porque cuando estamos en la casa del luto, entonces empezamos a reflexionar sobre lo corta, sobre lo frágil, sobre lo pasajera que es la vida. ¿Cuántas veces hemos estado allí en una casa de luto y estamos allí viendo el cuerpo fallecido de una persona que no tenía enfermedades, que gozaba de buena salud, que era joven, pero que llegó el momento donde expiró? Llegó el momento donde se terminaron sus días sobre la faz de la tierra, y eso sí que nos pone a meditar, porque nos damos cuenta cuán frágil es la vida. El salmista le rogaba al Señor: hazme saber cuál es el número de mis días, hazme saber cuán frágil soy, que dependo de ti. Y eso hace que nosotros miremos y reflexionemos que no podemos caminar descuidadamente sobre esta tierra, que nuestra vida tiene que estar puesta y nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Porque si hoy falleciera, ¿cuál sería mi fin? ¿Dónde sería mi eternidad? ¿Dónde sería mi lugar eterno? ¿Dónde sería? Y eso está definido es por quién es Cristo en tu corazón, por quién es Cristo en mi vida. Por eso mire lo que produce esta resurrección de Cristo en nosotros, una esperanza maravillosa para nosotros, de saber que nuestra vida no termina cuando se termina nuestra existencia, sino que comienza nuestra vida eterna en sus brazos y en su presencia. Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 58. Ubíquese allí de una manera bien tremenda. Mire lo que dice la palabra ahí en Primera de Corintios 15, 58, que era lo que íbamos a empezar a ahondar hoy. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay una palabra preciosa aquí del apóstol Pablo, pero está dirigida de una manera particular y de una manera específica hacia aquellos que están experimentando esa vida de Dios. Y es lo que Dios está preparando en este momento, terreno para que tú y yo experimentemos la vida de Dios. Tal vez nunca en tu existencia has experimentado la vida de Dios, pero ahora es el tiempo que Dios ha dispuesto para que experimentes esa vida maravillosa de Dios en tu corazón. ¿A quién va dirigida esta esperanza maravillosa de vida eterna? En esta porción. Así que, amados, a todos los hijos de Dios, a todos los creyentes, pero yo tengo que necesariamente preguntarme en mi corazón: ¿cuándo llego a ser pueblo de Dios? ¿Cómo llego a ser pueblo de Dios? Porque no necesariamente es algo que el hombre pueda hacer. Es más, es imposible que el hombre por sí mismo pueda hacer algo para ser hijo de Dios. Es algo que Dios mismo tiene que hacer en el corazón, en la vida de cada ser humano. La gracia de Dios que Él nos ha manifestado es la que hace posible que nosotros seamos hechos hijos de Dios, que seamos hechos hijos de Dios. Entonces mira lo tremendo, que Dios nos ha dado una palabra para esperar en Él. Si me acompaña un momento allí al Salmo 119, verso número 49 y 50, mira lo hermoso. Estamos hablando de que en medio de la tempestad Dios desea que estemos firmes en su palabra. Y dice el Salmo 119 en el verso 49, en la versión Reina Valera: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Pero quiero leerle esa misma porción en la versión Dios habla hoy. Mira cómo dice de manera especial. En esta versión Dios habla hoy, esta misma porción: recuerda la palabra que diste a este siervo tuyo. En ella me hiciste poner la esperanza.
Este es mi consuelo en la tristeza, que con tus promesas me das vida. ¿Cuál es la palabra en la que Dios nos está haciendo esperar? ¿Cuál es la palabra en la que Dios nos está llamando a descansar? ¿Cuál es esa palabra? Porque a veces nosotros cogemos cualquier porción de la Biblia y empezamos a declararla, empezamos a repetirla, muchas veces la escribimos, las pegamos en las paredes, la pegamos en las puertas, la escribimos en mensajes, las memorizamos y nos aferramos a porciones de la escritura que muchas veces sacamos de su contexto, que muchas veces sacamos de para qué Dios las puso y nos aferramos a muchas cosas. Pero ¿cuál es la palabra a la que Dios nos ha llamado a aferrarnos? ¿Cuál es la palabra que Dios nos da en medio de la tempestad y en medio de las situaciones que pasan? ¡Qué tremendo! Primera de Corintios, ahí en el capítulo número 15, en el verso 1, está clara cuál es la palabra en la que Dios nos hace esperar. ¿Cuál es la palabra en la que Dios nos hace poner la esperanza? ¿Cuál es la palabra en la que Dios nos hace poner la mirada? Y aquí en el capítulo 15, en el verso 1, el apóstol Pablo con mucha claridad la habla. Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuál es la palabra que nos ha sido dada para que nos aferremos a ella? El evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Sino la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Que por esa obra de Cristo es que nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Es que tenemos esperanza de que nuestra vida no cesa cuando cesa nuestra existencia. ¿Cuál es la palabra en la que nosotros hemos sido llamados a esperar, sino en el evangelio de Cristo? ¿Cuál es la palabra que hemos sido llamados a poner nuestra confianza? Somos hechos hijos de Dios por el evangelio, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es que es posible que nosotros seamos hechos hijos de Dios. No somos hechos hijos de Dios por una mera intención, somos hechos hijos de Dios por una obra que costó la vida gloriosa del Hijo de Dios. Una vida extraordinaria. Somos hechos hijos de Dios. El mensaje de esta esperanza es para un pueblo. ¿Cuál? El pueblo de Dios. ¿Cómo soy hecho pueblo de Dios? Por la obra de Dios. ¿Cuál obra de Dios? La manifestada a través del evangelio. ¿A cuál palabra es la que Dios me llama a aferrarme? Al evangelio. La escritura dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde debe estar aferrado mi corazón? No es coger versículos a la loca para aferrarme. Es poder entender cuál es la palabra que Dios me ha dado y para la que me aferre. Y lo vamos a ver un poco más ahora dentro de la palabra. Primera de Corintios en el capítulo 15, en el verso número 10, también la escritura nos deja ver de una manera cuál es la palabra en la que espero y cómo es que Dios hace que esa palabra obre en mí. ¿Cómo es que hace que esa palabra se manifieste en mí? Mire lo que dice el versículo número 10. Pablo está hablando de lo que ha ocurrido en él. En Pablo ha venido la vida de Cristo. A Pablo ha venido la salvación. A Pablo ha venido la vida eterna. Pero Pablo nos deja ver que eso no fue algo que él hizo, fue algo que hicieron con él, fue algo que Dios hizo con él. Por eso dice en el verso número 10, esto es para que no se jacte ninguno, sino para que todos entendamos cuál es la misericordia de Dios. Mire lo que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, si soy hecho hijo de Dios es por la gracia de Dios, por la obra que Dios ha hecho. ¿Dónde Dios nos manifestó la plenitud de su gracia? En el monte Calvario, al entregar a su Hijo allí en un favor inmerecido hacia mi vida. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero mire lo que dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amado, ¿qué es lo que está trabajando en este momento sobre tu corazón? La gracia de Dios. La gracia de Dios está trabajando para hacerte su hijo.
La gracia de Dios está trabajando para acercarte a Él. La gracia de Dios está trabajando para transformarte, para darte vida nueva, para hacerte un íntimo del Señor. Es la gracia de Dios la que te está moviendo en todo este camino. ¡Qué maravilloso es este mensaje de Dios! ¡Qué maravilloso es esta palabra que Dios nos está trayendo a conocer! ¿Dónde está puesto nuestro corazón y cuál es la palabra que ha traído esperanza a nuestro corazón? Que podemos recibir vida de lo alto, vida de Dios en nuestro corazón. Acompáñenme allí a Colosenses, capítulo número 1, versículo número 27. Ya casi vamos a terminar por hoy, pero no quiero dejar incompleto. No quiero dejar incompleto a cuál es la palabra a la que nos vamos a aferrar. Para que no cojamos en desorden y coger cosas por coger, sino que entendamos cuál es la palabra que Dios nos ha dado para que en ella esperemos. Y cuál es la palabra en la que vamos a tener claro que no vamos a ser defraudados. Porque decimos muchas cosas y después nos quedamos sin argumentos. Alguien decía, si usted es cristiano, a usted el coronavirus no lo toca. Bueno, si Dios se lo dijo con claridad y vino de Dios, con toda seguridad que no lo va a tocar. Pero si lo que usted está diciendo simplemente es haciendo una afirmación bien intencionada, confiando en que Dios es todopoderoso, ¿qué pasa si a Dios le place que el coronavirus sí lo toque? ¿Y qué pasa? ¿Dónde quedarían las palabras suyas? No harías ver a Dios como mentiroso, pero no es que Dios sea mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Lo que pasa es que tú y yo cogemos palabras y las ponemos como si fueran de labios de Dios y después Dios no va a cumplir sino lo que Él ha dicho. Y si hay algo hermoso que Dios dijo desde siempre fue que enviaría un Redentor. Y lo que Él expresó se cumplió y se hizo firme. Y cada uno de nosotros tenemos claro esto. Hayamos o no hayamos creído en el Señor, hemos oído el testimonio de lo que aconteció. Por algo, las dos fechas más importantes del año, independiente de que en ellas se honre o no se honre a Dios, anuncian lo que Dios hizo. En diciembre, sí o sí se anuncia el nacimiento de Cristo. En Semana Santa, sí o sí, se anuncia su obra de redención. Que muchos crean o no crean, pero no pueden decir que no han oído y que no se ha dado un testimonio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. 1:27 de Colosenses dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se da cuenta cuál es la carrera correcta? ¿Cierto? No estoy diciendo que no trabajes, no estoy diciendo que no estudies, no estoy diciendo que no cumplas tus responsabilidades. Lo que te estoy diciendo es que ninguna de esas cosas te da vida. La Escritura dice, es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es Cristo en mí, la esperanza de tener vida eterna. Es Cristo en mi corazón. Es Cristo dentro de mi vida. Es Cristo dentro de todo mi ser. ¿Cuál es la palabra en la que Dios nos está haciendo esperar? Esa, que es Cristo en nosotros, ¿qué? La esperanza de gloria. ¿Y dónde hizo posible eso el Señor? Que tuviéramos acceso a esa vida en la cruz del Calvario. Allí nos dio acceso a esa vida. Para que terminemos por hoy, en la próxima enseñanza ahondaremos un poco más sobre esto. Acompáñeme por favor a Hebreos 11:13 y te vas a dar cuenta cuál fue la palabra en la que los antiguos esperaron. Para que te des cuenta que esto no es un asunto de coger versículos a la loca y buscarlos. Claro, cada palabra de Dios tiene vida, indiscutiblemente cada palabra de Dios es poderosa, porque cada palabra lo expresa Él. Pero ¿a dónde nos está llevando Dios? A aferrarnos, aún en este tiempo. Porque no es tiempo de aferrarnos a Dios porque tenemos temor de perder tal vez lo material, no. Aunque la barca se pierda, pero que haya vida en nosotros, que es el regalo que Dios nos quiere otorgar. Por eso nos está llamando a mirarlo a Él. Mire lo que dice Hebreos capítulo número 11, versículo número 13. Y quiero que por favor presten mucha atención a estos versículos.
Porque está hablando del mundo antiguo. Está hablando de aquellos que escucharon de labios del Señor lo que Dios iba a hacer. Pero dice que ellos lo abrazaron y abrazaron la promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa que abrazaron? ¿Cuál fue la palabra en la que esperaron? La promesa de un Salvador. Mire lo que dice el verso 13. Conforme a la fe. No olvides, la fe es la que me lleva a poner toda la confianza y la esperanza en quién es Dios, en lo que Dios hace, en la fidelidad de Dios. Conforme a la fe murieron todos estos. Y ya hay una lista ahí para atrás. Está Abraham, está Noé. Hay una gran cantidad de hombres que ya la Biblia habla aquí. Está Enoc, está Abel. Y un sinnúmero de personas que no quedaron inscritas aquí, pero que estuvieron inscritas en el libro de la vida por esa misericordia del Señor. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Y qué fue lo que se les prometió? ¿Riquezas? ¿Qué fue lo que se les prometió? ¿Fama? ¿Qué fue lo que se les prometió? ¿Logros? No, lo que se les prometió fue un Salvador que da vida. Y ellos dice que murieron sin haber recibido lo prometido. Cuando ellos murieron, el Salvador no había venido a cumplir su obra, sino que dice, sino mirándolo de lejos y creyendo lo que iba a suceder, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Mire lo hermoso. ¿Estaban pensando ellos en lo temporal? ¿Tenían la mirada puesta en lo pasajero? No, ellos tenían la mirada puesta en lo eterno. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero mire lo que dice el verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos murieron con la esperanza de ¿qué palabra? De un Redentor. Y miren lo tremendo. Ellos murieron esperando que Él viniera, pero murieron abrazando y creyendo, y por esa promesa el Señor les dio vida eterna. Ahora nosotros tenemos un camino, si pudiésemos decirlo así, más fácil que ellos. Ellos creyeron en lo que no había pasado, pero nosotros podemos creer en lo que ya sucedió. Y lo que sucedió en el Monte Calvario. Ya fue una realidad. Podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta, algo que nos tiene que llevar a preguntarnos: ¿qué llevó a Dios a amarme de esa manera? Porque si yo veo cómo Cristo me amó, cómo Dios el Padre me amó para entregar de esa manera a su Hijo por mí, yo lo que tengo que caer rendido a los pies de Cristo, preguntándome: Señor, ¿cómo has hecho para amarme de esta manera? Para que yo te tenga a ti. ¿Cómo has hecho para amarme en esta dimensión? Para que tú habites en mi corazón, Señor. ¿Cuál es la palabra a la que tú me quieres tener aferrado? Si no es a ti, la palabra viva. Esa es la palabra a la que tú quieres tener mi corazón aferrado. Y es la palabra que nos has dado para que nos aferremos. Por eso la Escritura dice que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo vida. Y esta palabra se quiere hacer vida en tu corazón y en mi corazón. La palabra en la que debemos esperar es Él, el verbo, la palabra viva que ha descendido para estar con nosotros, el regalo inmerecido de Dios. Por eso no es esperar en cualquier palabra, es esperar en la palabra viva, es esperar en la verdad absoluta que es Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hermoso, hermoso, mi amado hermano, la palabra en la que el Señor nos está llamando a esperar. ¿Cuál es la palabra que nos va a sostener en este tiempo? Es esta, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero no de gloria de hombres, no de gloria terrenal. La esperanza de que la vida de Dios nos inunde. La esperanza de estar preparados para vivir una eternidad con el Creador. La esperanza de estar preparados para vivir junto a Él eternamente y para siempre. Amados, vamos a dejar por aquí hasta hoy. En este momento vamos a dejar hasta aquí. Continuaremos.
¿Cuál es la palabra que te estás aferrando? ¿A qué es lo que te estás aferrando? ¿A una palabra que te sostenga las cosas materiales? ¿A una palabra que te sostenga la salud? ¿O te estás aferrando a la palabra viva que es Cristo, al que pone vida en tu corazón? Y una vida que aunque cese tu existencia, no se va a desvanecer, porque es eternamente para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta tarde. Muchas gracias por amarnos. Muchas gracias por la palabra que quieres sembrar en nosotros. Muchas gracias, Dios, porque nos estás indicando cuál es la palabra a la que quieres que nos aferremos, Señor. Tú, Señor, nos has anunciado el Evangelio, la palabra, Señor, que nos ha mostrado tu obra en favor nuestro, donde nos has mostrado tu amor, Señor. Esa palabra que derrite el corazón, esa palabra, oh Dios de los cielos, que hace que caigamos, señores, vencidos por el amor, Señor, que nos lleva a preguntarnos, Señor, ¿cómo has hecho para amarme así, Señor? Esta dimensión no la puedo explicar, no la puedo entender, Señor. Esta dimensión, Señor, sobrepasa mi capacidad, sobrepasa mis fuerzas, sobrepasa mi entendimiento. Este amor, Señor, este amor con el que tú me quieres tener unido a ti. Este amor, oh Dios de los cielos, que manifestaste en la cruz del Calvario, a donde me estás llevando a poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra a la que quieres que esté aferrado es a esa, de que tú me amaste de una manera incomprensible para mí, de una manera inexplicable para mi corazón en aquella cruz. Ese de tal manera, oh Dios, que no puede ser explicado por palabras humanas, pero ese de tal manera que nos está alcanzando en este tiempo. La palabra a la que tú nos quieres que estemos aferrados y en la que esperemos, oh Dios, todos los días, oh Dios de los cielos, de que tú preparaste, Señor, en el monte Calvario, Señor, hacernos partícipes de la vida tuya, Señor, para que sea que vivamos o sea que muramos, podamos decir: mi vida es de Cristo. Padre, gracias, ruego porque nos des luz de todo esto, que no sea simplemente letra y palabra, Señor, que se desvanece en medio de las circunstancias, sino que estas palabras se hagan vivas y reales para nuestro corazón y pongan una marca, un sello indeleble, imborrable en cada una de nuestras vidas, que nos hagan firmes sobre la roca de eternidades, que nos hagan firmes, oh Dios, sobre la roca inconmovible que es Jesucristo. Señor, gracias por tu amor y bendición. Bendecimos tu nombre y con gratitud quedamos en tus preciosas manos, Señor. Gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, un abrazo para todos. Dios los bendiga. Dios los guarde. No olviden, todos los días nos vemos 5 de la tarde, si así lo permiten. Cuando no puedan ver en directo la transmisión, también lo pueden buscar en YouTube. Nuestro anhelo no es promocionar prédicas. Nuestro anhelo es si su deseo es seguir aprendiendo del Señor y a través de lo que Dios nos va regalando eres edificado, pues que puedas allí no solamente escucharla una vez, sino que muchas veces podemos volver a repetir cosas y pedirle: Señor, aclárame esto, Señor, que no es fácil para mí asimilarlo y que muchas veces requiere tiempo, requiere que yo tome momentos para meditar y reflexionar en ello. Amados, un abrazo inmenso, que el Señor nos dé la gracia de entender a cuál es la palabra a la que necesitamos estar aferrados y que esa palabra es la palabra viva que se llama Cristo. Un abrazo, Dios los bendiga.